Gracias por acompañarnos en Fe Católica Viva. Estamos muy contentos de que nos preste el favor de su atención. Hoy estaremos platicando sobre un tema bíblico con la ayuda de Monseñor Jorge de los Santos. Gracias por estar con nosotros, Monseñor. ¿Cómo estás, Luis? Muchas gracias por acompañarnos en este nuevo programa y ojalá que pasemos un momento muy agradable aprendiendo sobre la palabra de Dios. Vamos hoy a reflexionar, Monseñor, sobre el capítulo 13 del Evangelio según San Mateo, o el capítulo 4 en San Marcos, o el capítulo 8 en San Lucas, que es la parábola del sembrador. Esta parábola muy importante que está presente en los 3 evangelios sinópticos. Antes de ir a la parábola, Monseñor, ¿por qué Jesús enseñaba en parábolas? Es una forma pedagógica de transmitir un mensaje, es decir, es una forma sencilla de hacer llegar o de hacer comprender un mensaje por medio de una historia. No es que nos trate como niños, porque a veces a los niños les explicamos alguna cosa con una historia, pero las cosas de fe a veces son tan complicadas que Jesús las hace sencillas por medio de una historia. Es por eso que el Señor llega a nuestros corazones por medio de estas historias que llamamos parábolas. Comenzamos. En capítulo 13, versículo 1, vamos a comenzar ahí. Aquel día salió Jesús de casa y se sentó a orillas del mar. Y se reunió tanta gente junto a él que hubo de subir a sentarse en una barca. Toda la gente quedaba en la ribera y les habló muchas cosas en parábolas. Decía: una vez salió un sembrador a sembrar, y al sembrar, unas semillas cayeron a lo largo del camino. Vinieron las aves y se las comieron. Otras cayeron en pedregal, donde no tenían mucha tierra, y brotaron enseguida por no tener hondura de tierra, pero en cuanto salió el sol, se apagaron, y por no tener raíz, se secaron. Otras cayeron entre espinas, crecieron las espinas y las ahogaron. Otras cayeron en tierra buena y dieron fruto, unas 100, otras 60, otra 30. El que tenga oídos, que oiga. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Monseñor, es una historia una parábola, pues, en la que Jesús, incluso hasta los discípulos, se acercarán a él más tarde y le dirán: Señor, ¿qué quisiste decir con eso? Suena como que un tanto incomprensible para los que leemos. ¿Qué quería decir él? Exacto, cuando se escucha por primera vez, sí viene la pregunta, ¿qué quiso decir? Primero, regresamos un poquito al comentario anterior. Jesús trata de explicar un mensaje por medio de una historia. Ahora, Jesús sabe perfectamente a quién se está dirigiendo y cuál es su medio ambiente. Estamos en el pueblo de Israel y gran parte del pueblo de Israel se dedicaba a la agricultura. Entonces, en la actualidad muchos no nos dedicamos a la agricultura, entonces los términos pudieran ser que no los entendamos bien, pero en aquel entonces al menos estos elementos eran perfectamente entendibles para la gente, como sembrador, semilla, tierra. Son los elementos que usa Jesús para fabricar o para estructurar esta parábola y dar un mensaje. Entonces, lógicamente vamos a empezar a descifrar lo que el Señor quiso decir. Dice el primero que salió un sembrador a sembrar. En la parábola, ¿quién sería ese sembrador? Sembrador, lógicamente, es Jesús. Es el Señor quien va a sembrar algo. Entonces ahorita nos detenemos en esta persona. El sembrador es Jesucristo que nos tiene que dar algo. ¿Qué es lo que va a sembrar? Todos los que se dedican a la agricultura saben perfectamente que se siembra semilla. Entonces, el Señor nos trae algo. Ese algo es la palabra de Dios. Entonces, sembrador que siembra la semilla. Jesús que trae la palabra de Dios. Y la va a sembrar ¿en dónde? En la tierra, como aquí lo dice Jesús, en la parábola, pero la parábola
tiene el significado, tierra va a significar en nosotros. Nosotros somos esa tierra. Entonces Jesús trae su palabra, la palabra de Dios, y la va a depositar en nosotros. A veces he escuchado quienes se dedican a la evangelización y a la predicación que se dicen que ellos también en ese sentido son sembradores. ¿Podemos también decir eso? Claro que sí. ¿Por qué? Porque Jesús no es exclusivamente el único que viene a traer la palabra de Dios. En este caso, Jesús, en la parábola, Él es el sembrador. Pero después comprenderemos, así como tú lo mencionas, que nosotros también podemos ser sembrador de esa misma semilla. La palabra de Dios la puede transmitir todo mundo. Claro, para eso debe de haber un entendimiento de la palabra de Dios. En ese sentido, más adelante Jesús hablará de distintos tipos de tierra, pero también podría haber distintos tipos de sembradores y distintas calidades de semilla. No sé cómo me puedo poner ahí a jugar con eso, pero a lo que voy es que nosotros como sembradores de la palabra de Dios podemos ser buenos sembradores o podemos ser no tan buenos sembradores. Podemos ser buenos sembradores o podemos ser buena tierra. La semilla no se pone en discusión porque la semilla es única en este sentido. La semilla es la palabra de Dios y es tal cual es. Entonces, el sembrador puede ser si la siembro a tiempo o no, si preparé o no. Y la tierra es si la tierra está preparada o no, si va a tener los elementos posteriores, como es el riego, el abono o no. Entonces, muchos pueden ser sembradores, muchos somos tierra, pero la semilla en este caso sería única. ¿Cómo puedo yo, si yo soy un predicador, preparar la tierra? Es decir, preparar a estos a los cuales yo les iré a predicar la palabra de Dios. ¿Qué puedo hacer para que estén receptivos a ese mensaje? Primer elemento, yo creo que deberíamos ir al sembrador. Primero, el sembrador debe de prepararse. O sea, el sembrador debe de conocer, si seguimos con el ejemplo de la parábola, debe de conocer cuál es el tiempo apropiado para sembrar. No es cualquier momento. Y cómo, como tú dices, cómo debo de preparar la tierra, en qué forma los surcos. El que predica la palabra de Dios también, primero que nada, debe de conocer cuál es el momento apropiado. El cómo preparar la tierra es también, de alguna forma, qué herramientas voy a utilizar para transmitir esa palabra. En sentido pedagógico. En el sentido pedagógico, porque muchos catequistas me podrán entender de que existen muchas herramientas para poder hacer llegar mejor un mensaje. Así es. No le cambien, ya volvemos. Esto es Fe Católica Viva.